¿Te has dado cuenta de que incluso orando, leyendo la Biblia y yendo a la iglesia, la atmósfera de tu hogar sigue siendo pesada? Peleas sin motivo, enfermedades que no cesan, un silencio extraño que parece hacerse cargo de las habitaciones. Eso no es normal. Es guerra espiritual en el hogar. Hay brechas espirituales abiertas que el enemigo usa para convertir el hogar en un campo de batalla. Pero hoy, usted aprenderá a cerrar cada uno de ellos y activar la protección divina sobre su familia. Antes de continuar, suscríbase al canal, porque lo que descubrirá ahora puede cambiar la historia espiritual de su hogar. 5 Salmos. 5 armas dadas por Dios para restaurar la paz, romper maldiciones y llenar su hogar de la presencia del Altísimo. Prepárate. El infierno teme cuando un hijo de Dios decide morar en el escondite del Altísimo y declarar el poder de la palabra. Las peleas que comienzan de la nada, las enfermedades que no parecen desaparecer, las noches mal dormidas y un peso extraño en el aire, todo esto puede ser más que una coincidencia. A menudo son signos de guerra espiritual en el hogar, una batalla invisible librada dentro de nuestras propias paredes. El enemigo actúa en silencio, aprovechando cada brecha espiritual que encuentra. Estas brechas surgen cuando el altar de la casa se enfría, cuando se olvida la oración, la palabra se deja de lado, y el corazón se acostumbra a pequeñas concesiones. Un simple hábito descuidado puede convertirse en una puerta abierta a la opresión espiritual. El hogar que debería ser refugio pasa a reflejar el caos interior. Darse cuenta. La atmósfera pesada en el hogar casi siempre es un síntoma espiritual. Cuando la presencia de Dios es reemplazada por distracciones, murmuraciones o pecado oculto, el ambiente cambia, la paz se retira, la sensibilidad al espíritu disminuye y el cansancio emocional se instala, como una niebla que roba la esperanza. Pero todavía hay tiempo para revertir eso. El primer paso es reconocer que el problema no es solo emocional, sino espiritual. Dios quiere restaurar su hogar, y todo comienza con la rendición y la confesión. Cuando la luz entra, la oscuridad se ve obligada a salir. En el siguiente paso, descubrirás el secreto de quien habita, y no solo visita, el escondite del Altísimo. El Salmo 91 no es un amuleto de protección, es un llamado a la intimidad. Muchos quieren la seguridad del escondite del Altísimo, pero pocos están dispuestos a habitar en él. Hay quien abre la Biblia en ese salmo y piensa que eso basta, pero el poder no está en la página abierta, está en la vida entregada a aquel que la palabra revela. Habitar es permanecer, es vivir bajo la cobertura del Altísimo todos los días. Quien habita establece un límite espiritual que el enemigo no puede superar. La confesión de fe, unida a la obediencia, levanta muros invisibles de protección divina. Es como marcar cada habitación de la casa con la sangre del Cordero, sellándola contra todo mal. Cuando el hogar se convierte en un ambiente de adoración, el mal pierde espacio. El diablo no teme el versículo decorado, sino que tiembla ante una familia que vive lo que declara. Habitar en el escondite es transformar el hogar en altar, es traer el cielo para dentro de la casa, y eso se construye con oración, ayuno e intercesión constantes. No es una visita rápida los domingos, es una morada continua en el espíritu. La diferencia entre quien gana y quien sucumbe está en dónde elige quedarse. Quien habita bajo la cobertura espiritual del Señor no vive asustado por los ataques, vive confiado, rodeado de ángeles y protección divina. El Salmo 29 revela un secreto que muchos ignoran. La voz del Señor es un arma de guerra. Cuando proclamamos la palabra con fe, algo se mueve en el mundo espiritual. Lo que era solo sonido, se convierte en espada. Lo que era solo lectura, se convierte en fuego y martillo, rompiendo resistencias que estaban escondidas en el hogar. No basta con conocer el texto, hay que liberarlo en sumisión y autoridad. Las tinieblas no respetan el silencio, retroceden ante la voz de quien habla bajo el dominio del Espíritu. Así es como Jesús venció en el desierto, no discutiendo con el enemigo, sino declarando está escrito. La proclamación es lo que hace que el cielo responda. Muchos repiten versos sin vida, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la autoridad no se imita, nace de la santidad y de la obediencia. Los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús sin intimidad, y salieron heridos. El poder está en quien vive lo que habla,
no en quien intenta reproducir sonidos de fe sin raíz espiritual. Cuando proclamas los salmos en voz alta, con el corazón rendido, el ambiente cambia. El aire parece más ligero, la paz vuelve, y la presencia de Dios ocupa el espacio. Haz esto en tu casa. Lee el Salmo 29, como quien activa una trompeta espiritual. La voz del Señor rompe cedros, calma tormentas y restaura la autoridad del hogar. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Esa es la pregunta que define el Salmo 24. No se trata de quién canta más fuerte o reza más hermoso, sino de quién tiene las manos limpias y el corazón puro. La santidad no es performance, es separación real. Es lo que sostiene la autoridad espiritual dentro del hogar. Muchos intentan limpiar la casa por fuera, pero siguen sucios por dentro. No sirve de nada tirar objetos si el corazón sigue atrapado en el dolor, la envidia o el pecado oculto. Esto es lo que le sucedió a Acán. Un error oculto contaminó a toda la casa de Israel. El pecado no confesado es una puerta abierta que el enemigo usa como morada. Por eso, la limpieza espiritual comienza en el interior. Pídale al Espíritu Santo que revele lo que debe eliminarse. Objetos relacionados con la idolatría, alianzas antiguas, hábitos que deshonran a Dios. Gedeón tuvo que derribar el altar de Baal dentro de la casa de su padre antes de ver la liberación del pueblo. La guerra comienza en casa. Cuando hay arrepentimiento genuino, el hogar se purifica. Cada lágrima de confesión es como agua que lava las paredes del alma. Y cuando la casa está limpia, el ambiente cambia, la presencia de Dios vuelve a morar, y los ángeles retoman posición. La santidad es el perfume que hace que el cielo permanezca sobre tu casa. La alabanza es una de las armas más poderosas que un cristiano puede usar en el interior. El Salmo 100 nos enseña a entrar en la presencia de Dios con gratitud y cánticos, y esto no es solo un acto religioso, es una estrategia espiritual. Donde hay adoración verdadera, las tinieblas no soportan permanecer. Cuando la murmuración domina el ambiente, la atmósfera espiritual se contamina. Quejarse abre lagunas, pero alabar cierra puertas. Así fue con Pablo y Silas. Presos y heridos cantaron. ¿Qué pasó? Las cadenas se rompieron, y el ambiente de la prisión fue tomado por la gloria de Dios. La alabanza lo cambia todo. Convertir el hogar en un lugar de adoración es un acto de guerra. Pon canciones que exalten el nombre de Jesús. Declara salmos en voz alta, y mira cómo la atmósfera se alinea con el reino. Cada palabra de gratitud es como incienso subiendo al trono. Cuando el hogar se convierte en atrio del Señor, la paz pasa a morar allí. Haga de la alabanza un hábito, no un recurso de emergencia. Incluso en los días difíciles, adora. La adoración es como fuego constante en el altar, evitando que la oscuridad regrese. Donde hay alabanza, hay luz. Y donde hay luz, no hay lugar para demonios. La alabanza es el aliento de un hogar lleno de la presencia divina. El Salmo 112 revela que el temor del Señor no solo bendice a una persona, sino que cambia la historia de toda una familia. El que anda en obediencia deja un legado de luz. Cuando una generación decide temer a Dios, las maldiciones generacionales pierden su derecho a permanecer. El ciclo se rompe y se escribe un nuevo linaje. Pero se necesita coraje para confrontar el pasado. Gedeón tuvo que destruir el altar de Baal en la casa del Padre antes de ver el obrar de Dios. Así también sucede hoy. Muchos hogares todavía llevan pactos, objetos y recuerdos espiritualmente contaminados. Romper con esto es declarar: aquí solo el Señor será adorado. Esta liberación comienza con la confesión y la obediencia. Ore pidiendo discernimiento y pídale al Espíritu Santo que le muestre lo que necesita ser removido o consagrado. Rompe viejos acuerdos, renuncia a los pecados heredados y reafirma el pacto con la sangre del Cordero. Cada renuncia es una corriente que se parte en el mundo espiritual, y cuando eso sucede, el hogar cambia, la presencia de Dios se hace palpable, y el legado es restaurado. Tus hijos y nietos cosechan lo que siembras hoy. La bendición reemplaza a la maldición, y la casa se conoce como el hogar de la justicia y la fidelidad. Una generación temerosa es el mejor regalo que puedes dejar para el futuro. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Liberar el hogar es solo el comienzo. Mantener el altar encendido es lo que asegura que el enemigo no regrese. La vigilancia espiritual debe ser diaria. Sin ella, lo que ha sido restaurado se vuelve vulnerable nuevamente. Jesús advirtió, cuando el espíritu inmundo sale, vuelve a ver si la casa está vacía. Por eso no basta limpiar. Es necesario llenar con la presencia de Dios. Un hogar protegido es aquel donde hay oración, ayuno, lectura de la palabra y comunión constantes. Estas prácticas alimentan el fuego del altar y cierran todas las brechas espirituales. La vigilancia también pasa por actitudes prácticas, cuidar de las palabras, de lo que entra por la televisión, por las redes y por las relaciones. Cada distracción puede ser una puerta abierta disfrazada. Vigilar es entender que el hogar es territorio sagrado, y lo que es santo necesita ser guardado con celo. Cuando el altar permanece encendido, los cielos permanecen abiertos. La paz se vuelve constante, y los ángeles mantienen posición. La vigilancia no es miedo, es madurez espiritual. Es el estilo de vida de quien entendió que la presencia de Dios es el verdadero muro de protección. Donde hay fuego continuo, la oscuridad nunca encuentra reposo. La guerra espiritual en el hogar no se vence con desesperación, sino con disciplina y fe práctica. El primer paso es la rendición, admitir los defectos, pedir perdón y permitir que la luz de Dios revele lo que necesita ser transformado. La confesión sincera es la clave que cierra brechas y rompe cadenas invisibles. Luego viene la consagración del hogar. Pase por cada habitación orando, declarando el señorío de Jesús sobre ese espacio. Usa la palabra, proclama los salmos, especialmente el Salmo 91, 29, 24, 100, 112 y 127. Pídale al Espíritu Santo que ocupe cada rincón. Donde se exalta el nombre de Jesús, no queda ninguna fuerza maligna. Luego, elimine todo lo que pueda dar legalidad espiritual al enemigo, objetos vinculados a la idolatría, alianzas antiguas, canciones, símbolos o prácticas que deshonren la fe. Es un acto de separación y fidelidad. Cuando limpias el ambiente físico, el espiritual responde. Es como abrir las ventanas del alma para que entre la luz. Finalmente, mantenga un altar diario, oración, alabanza, lectura de la palabra, y cuando sea posible, ayuno. Declare constantemente la sangre del Cordero sobre la familia, interceda por los suyos y proclame promesas de protección. Estas prácticas no son rituales vacíos, son expresiones de amor, fe y vigilancia. Un hogar consagrado se convierte en fortaleza espiritual. Cuando el hogar es restaurado espiritualmente, el cambio es perceptible. Ese peso invisible que antes sofocaba comienza a disiparse. La atmósfera pesada en el hogar da paso a la ligereza, la paz y la presencia constante del Espíritu Santo. Hasta el silencio cambia, deja de ser opresivo y pasa a ser reposo del alma. El sueño vuelve a ser tranquilo, las peleas cesan y la mente gana claridad. Es como si la casa respirara de nuevo. La protección divina se manifiesta en detalle, puertas que se cierran al mal, direcciones espirituales que surgen en el momento adecuado, y un recinto de ángeles que protegen a cada miembro de la familia. Pero el resultado más poderoso es interior. El corazón que antes vivía afligido se convierte en morada de confianza, la fe madura, la gratitud florece, y el ambiente pasa a reflejar el cielo. La casa deja de ser solo un espacio físico, y se convierte en un altar iluminado, donde el nombre de Dios se exalta diariamente. Y cuando la presencia de Dios gobierna el hogar, incluso las crisis externas pierden el poder de sacudirse. El enemigo puede incluso intentarlo, pero no prevalece. Un hogar cubierto por la sangre del Cordero, sostenido en ayuno, oración e intercesión, permanece firme. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer con su casa, convertirla en morada de paz y fortaleza espiritual. Ahora que comprende el poder de estos salmos y cómo aplicarlos, deténgase y mire a su alrededor. ¿Cómo es el ambiente de tu hogar hoy? ¿Hay paz o todavía existe ese peso silencioso que parece no tener explicación? Recuerde, lo que tolera, autoriza a permanecer. Dios te llama a levantar un altar en el lugar donde antes había confusión. Es tiempo de restaurar la oración,
reavivar la alabanza y sellar cada habitación con la sangre del Cordero. No esperes a que el caos llame a la puerta para actuar. Transforma tu casa en refugio, en territorio santo, en morada del Altísimo. La guerra espiritual en el hogar se gana de adentro hacia afuera. Comienza con arrepentimiento, continúa con vigilancia y se sostiene mediante la adoración. Que su hogar se convierta en un testimonio vivo de la protección divina, donde los ángeles habitan y la presencia de Dios es constante. Y si este contenido te ha hablado, suscríbete al canal, activa Tinkerbell y sigue caminando con nosotros. Cada semana recibirás nuevos mensajes, estudios y revelaciones que fortalecerán tu fe y protegerán tu hogar. La batalla es real, pero en Cristo, la victoria ya es segura.